Orinar mucho podría ser uno de los signos de alarma iniciales de que tienes una enfermedad grave. Existen muchas enfermedades que pueden hacer que orines demasiado o que te levantes muchas veces al baño durante la noche a orinar. ¿Por qué orino mucho y casi no tomo agua? Orino y me queda la sensación de ganas de orinar. Casi el 40% de los hombres y el 30% de las mujeres sufren de esto alguna vez a lo largo de su vida. En este video vamos a hablar de las enfermedades graves que pueden causar que orines mucho y cómo detectarlas a tiempo. En este video te contamos todo. Orinar mucho, es decir, con mayor frecuencia y en mayor cantidad, la llamada micción frecuente puede ser uno de los primeros signos de alarma de una enfermedad mucho más grave que puede estar ocurriendo en tu cuerpo. Es decir, puede que sea esa punta del iceberg de algo que está por debajo y que es mucho más peligroso. Entonces necesito que sepas cómo darme cuenta de que estoy orinando mucho, cómo me doy cuenta de que tengo una micción frecuente y debo preocuparme y consultar con mi médico. La mayoría de las personas, lo normal es que orinen entre 5 a 7 veces por día. Pero doctor, la pregunta del millón sería, ¿es normal que yo me levante a la noche a orinar? Bueno, te cuento que el 30% de la población mundial, o sea, de las personas de todo el mundo, se levantan a la noche a orinar por lo menos una vez. Y si sos una persona mayor de 75 años, puede que te levantes hasta 2 veces a orinar por la noche. Esto con respecto a la frecuencia. Y con respecto a la cantidad de orina que produce nuestro riñón, lo normal es que produzca hasta 3 litros de orina por día. Y si lo trasladamos al peso de la persona, unos 40 mililitros kilo por día. Ejemplo, una mujer de 60 kilos tiene que orinar por lo menos entre 2.400 a 2.500 mililitros por día, o sea, 2 litros y medio de orina por día. Esto ajustado a su peso. Entonces, si sos una persona que orina más de 5 a 7 veces por día o te levantás más de 1 o 2 veces, si sos mayor de 75 años, a orinar por la noche y en mucha cantidad, deberías consultar con tu médico porque puede que algo esté ocurriendo en tu cuerpo y tenemos que investigarlo. Y para eso tenemos que saber cuáles son las causas de orinar mucho. ¿Por qué estoy orinando más de lo normal? Y acá te voy a nombrar las primeras que son las más benignas, las más frecuentes, pero las más inocentes, las más banales, que con tan solo modificar tu estilo de vida vas a poder resolverlas. Y esto es magnífico. Comencemos con la primera, que es la más frecuente y la más responsable a nivel mundial de las personas que orinan mucho. Es beber mucho líquido. Beber no solo agua, sino alimentos que contienen mucho líquido en su interior. ¿Cuánto es beber mucho? Bueno, si bien es muy variable, los expertos afirman que beber más de 40 mililitros por kilo día ya sería beber de una forma excesiva. Pero esto es muy variable y te repito por qué. Por ejemplo, si sos una persona que hace mucho ejercicio, vas a ser una persona que va a necesitar mucho más líquido por la pérdida de líquido y la deshidratación que ocurre en el ejercicio. Entonces no es lo mismo si sos una persona que entrena todos los días a que si sos una persona que es sedentaria. Los requerimientos de líquidos son totalmente distintos. Y el segundo ejemplo claro de por qué es variable esto es en qué estación del año estamos. Estamos en verano, donde hace muchísimo calor y nos deshidratamos por la pérdida de líquido a través de la transpiración y vamos a necesitar incorporar mucho más líquido que los 40 mililitros kilo. Bueno, entonces esto es distinto. Es un escenario distinto. No es lo mismo al estar en invierno, donde la transpiración va a ser mucho menor y la pérdida de líquido, la deshidratación va a ser mucho menor. Por eso esto es muy variable. Así que quédate con que tenés que estar bien hidratado y esto va a depender de tu estilo de vida, de tu día a día y de la estación del año en la que estemos. Y no solo depende de la cantidad de líquido que estamos ingiriendo, sino del tipo, de la calidad del líquido. Por ejemplo, las infusiones como el café, el mate que tomamos acá mucho en la Argentina o el té, además de aportarte líquido, estas infusiones tienen un poderoso efecto diurético, es decir, que estimulan al riñón para que produzca más cantidad de orina. Y también debo nombrarte a los alimentos como las frutas y verduras, sobre todo las verduras de hoja verde, que además de aportarte mucha cantidad de líquido, por ejemplo la lechuga, la rúcula, también tienen un poderoso efecto diurético que va a hacer que tu riñón produzca más orina y por ende si las consumís con frecuencia vas a orinar mucho más. La segunda causa, que también es muy frecuente y a mí me pasaba mucho cuando yo estaba en la facultad y cuando estaba haciendo mi especialidad, es el estrés y la ansiedad. Cuando estamos en episodios de estrés y ansiedad van a notar, y yo notaba, que orinaba con más frecuencia. Esta es una respuesta fisiológica normal de nuestro cuerpo. Por eso no desestimemos
estimen que si están orinando con más frecuencia, plantéense o pregúntense si están pasando por una situación de estrés en ese momento y puede que sea la causa que justifique que estén orinando mucho. Y pasamos a la tercera causa, que es de la que nadie habla. Es la constipación, que es muy frecuente en las personas de hoy en día. Cada vez hay más personas que sufren de constipación, que les cuesta ir de cuerpo, que van 1 o 2 veces a la semana y les cuesta muchísimo ir de cuerpo. Bueno, ese acúmulo de materia fecal en la región del colon, en la zona abdominal, van a aumentar la presión del abdomen, la presión intraabdominal, van a presionar a nuestra vejiga, que no va a permitir que se llene de orina, de esa orina que viene bajando por el riñón, y vamos a orinar con mayor frecuencia, porque la vejiga se va a poder distender muy poquito y enseguida se va a vaciar y vamos a ir al baño. Por eso vas a notar que vas a orinar más de 7 veces por día y no vas a encontrar ninguna causa aparente. Si tenés constipación, te digo que esa podría ser la causa. Pero doctor, la verdad que a mí me cuesta mucho beber mucho líquido. La verdad que bebo muy poca agua, no estoy estresado actualmente y no sufro de constipación. ¿Por qué estoy orinando mucho? Yo noto que estoy orinando más de 8 veces por día y en muchísima cantidad. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Bueno, si no tenés ninguna de estas causas, debes prestar atención, porque detrás de este signo podemos encontrar enfermedades muy peligrosas por las cuales deberíamos consultar de forma urgente con nuestro médico. Y la primera de ellas es la infección urinaria. Esta es una de las infecciones más frecuentes que existen en el mundo y sobre todo en las mujeres, son las que más la padecen. Y además de aumentar la frecuencia y la cantidad con la que orinás, vas a empezar a notar que sentís ardor al orinar, o sea, cada vez que vas a orinar sentís un poco de ardor. Podés también ver que haya una supuración o una secreción purulenta en la región genital y cuando terminás de orinar, sentís que te quedás con la vejiga llena, que tenés ganas de seguir orinando y no podés hacerlo. Esto nosotros en medicina lo llamamos tenesmo vesical. Y estos signos, acompañados del aumento de la frecuencia con la que vamos a orinar, son característicos de las infecciones urinarias y deberías consultarlo con tu médico para valorar la indicación de antibióticos. No te automediques, siempre consulta con tu médico para que él lo valore. Y pasamos a la segunda causa, que es también muy frecuente. Los cálculos, que además de aumentar la frecuencia con la que orinamos, también pueden generar un dolor de tipo cólico o un dolor en la espalda baja. La hiperplasia prostática benigna, el agrandamiento de la próstata. Esta es una enfermedad muy característica de los hombres mayores de 50 a 55 años, que además de orinar con mayor frecuencia, cuando van al baño a orinar, notan que el chorro de orina es muy débil, que a veces hasta no llegan hasta el inodoro y tienen que modificar su hábito. Son las famosas personas que orinan sentado porque parado no lo pueden hacer. Este es un signo que se asocia a esta enfermedad que es cada vez más frecuente en los hombres de 55 años. Pero doctor, ¿este agrandamiento de la próstata es cáncer de próstata? No, quédate tranquilo. Pero ante cualquiera de estos signos, consulta con tu médico para poder comenzar con un tratamiento a tiempo y poder aliviar tus síntomas. Y continuando con las enfermedades que pueden estar por detrás de estar orinando mucho, está la potomanía. La potomanía es una extraña enfermedad psiquiátrica en donde las personas beben muchísima agua, llegan a beber hasta más de 10 litros de agua por día sin control, beben sin control y por ende nuestro riñón va a producir más cantidad de orina para poder eliminar ese exceso de líquido que está en nuestra circulación, en nuestros vasos sanguíneos. Y acá llegamos a un punto clave de este video. Hay una enfermedad que la tiene hasta el 15% de la población en el mundo y que uno de sus signos, uno de sus síntomas, ya en sus estadios finales, en sus estadios terminales, es aumentar la cantidad de orina que produce el riñón, es decir, orinar mucho y con más frecuencia. Esta es la diabetes mellitus, tanto la tipo 1 como la tipo 2. La tipo 2 es la que más quiero que prestes atención porque es la que más frecuentemente encontramos en el mundo y sobre todo en los mayores de 50 años. ¿Y por qué orinamos con mayor cantidad cuando tenemos una diabetes, sobre todo descompensada, maltratada? Los pacientes que se olvidan de tomar los remedios son los que más frecuentemente sufren estos síntomas porque hay un exceso de azúcar en tu sangre. Ese exceso de azúcar o glucemia en tu sangre, cuando supera los 200 miligramos de decilitro, y eso lo vas a ver en tu laboratorio, va a hacer que ese exceso de azúcar arrastre agua desde nuestros vasos sanguíneos y sea eliminado en forma de orina en mucha cantidad a través de nuestro riñón. Entonces, si sos una persona diabética y tenés tu laboratorio arriba de tu mesa, fíjate si está controlada tu glucemia, si está controlada tu insulina, porque si tenés una glucemia muy elevada y sobre todo mayor a 200 miligramos de decilitro, quiere decir que no estás controlando tu enfermedad y que esa es probablemente la causa de que estés orinando con mayor cantidad y en mayor frecuencia. También existen otros tipos de diabetes que nada tienen que ver con el azúcar y con la insulina. Una de estas es la diabetes insípida. Y acá lo que falla es una hormona que produce nuestro cerebro, que no la va a producir en este caso, que es la hormona
antidiurética. Es la hormona que inhibe que el riñón produzca la orina. Bloquea el riñón para que no produzca orina. Y si está dañada y nuestro cerebro no la produce, vamos a orinar en muchísima cantidad. Y te repito, esto no tiene nada que ver con los niveles de azúcar en tu sangre y con los niveles de la insulina. Y acá llegamos a uno de los signos clave que necesito que prestes atención, que es la nocturia. La nocturia es levantarse de forma excesiva por la noche a orinar. Más de una vez si sos una persona joven, más de 2 veces si sos una persona que tiene más de 75 años. Eso es nocturia. ¿Y por qué te digo que tenés que prestar atención y que tenés que tener la alerta en tu cabeza? Es porque esto puede estar indicando problemas aún más graves. Las personas que sufren de problemas del corazón, de pies hinchados o edema, problemas en los riñones como la insuficiencia renal, son personas con problemas de circulación, con varices venosas. Esas personas acumulan mucho líquido durante el día. Cuando están parados se les hinchan mucho los pies y eso seguramente si lo padeces lo habrán notado. Y cuando te vas a acostar a la noche, que te pones en posición horizontal, ese líquido se va a reabsorber, va a volver a tus vasos sanguíneos, va a ir hasta tu riñón, va a ser eliminado por la orina. Y es por eso que puede que te levantes más de 1 o 2 veces a la noche a orinar, o sea, la nocturia. Y esto sea la puntita del iceberg, como dijimos antes, de enfermedades mucho más graves como la insuficiencia cardíaca, el corazón enfermo, entre otras. ¿Y cuáles son los alimentos que hacen que nuestro riñón produzca mayor cantidad de orina y justifiquen que estemos orinando mucho, que tengamos una micción frecuente? Bueno, los alimentos con mayor poder diurético y contienen mayor contenido de líquido son las frutas y las verduras. Las frutas como los cítricos, la naranja, el pomelo, la mandarina, el limón o el agua con limón cuando hacemos esa infusión fresca para tomarla en verano. Las verduras, sobre todo las verduras de hoja verde, la lechuga que usamos para la ensalada, la rúcula, la albahaca, la radicheta, la achicoria, todas estas verduras, además de aportarle muchísimo líquido a tu cuerpo, tienen un poderoso efecto diurético. Y expertos plantean la hipótesis de que estos alimentos serían muy buenos y muy poderosos para personas que sufren de presión elevada, de hipertensión arterial. Y acá te dejo un video que hicimos al respecto. Y también tenés que prestar atención a las infusiones. Las infusiones, además de aportarte mucho líquido, tienen un poderoso efecto diurético y es muy común que la gente hoy en día tome 3 a 4 tazas de café. Acá en Argentina tomamos muchísimo mate, 1 a 2 termos por mate por persona, o sea, aportamos muchísimo líquido y también una infusión que es muy diurética. Y el té es muy común en la merienda, en la media tarde de las personas. Entonces esto puede hacer que orinemos un poco más durante la noche. Entonces, a grandes rasgos, las personas que consumen más frutas y verduras y les gustan las infusiones probablemente orinen con mayor cantidad y en mayor frecuencia y se levanten más por la noche. Si consumen estos alimentos cercano a la hora de irse a dormir, probablemente se levanten en la noche a orinar. Yo soy una persona que consume muchas frutas y verduras, me gustan las infusiones. ¿Tengo que dejar de consumirlas porque me provoca este signo, este síntoma? No, totalmente no. Consumir frutas y verduras y estas infusiones naturales son muy benéficas para nuestra salud y forman parte de mantener un estilo de vida saludable y una dieta con alimentos saludables. Entonces, si sos una persona que consume estos alimentos y estas infusiones y te provoca estas alteraciones y que no te dejan dormir, dormirse un poco incómodo, lo que te recomiendo es que las consumas 4 a 5 horas antes de irte a dormir, cosa de que puedas vaciar tu vejiga para luego irte a dormir, pero no las evites, son muy benéficas para tu salud. Pero doctor, otro ejemplo, yo consumo frutas y verduras a la noche, me tomo un café o un té antes de irme a dormir, consumo mucho líquido y yo no me levanto a la noche a orinar. La verdad que puedo dormir placenteramente 7 a 9 horas sin despertarme, sin cortar mi sueño, con un sueño reparador. ¿Tendría que dejar de consumirlas a la noche? No, totalmente no. Y esto sucede porque hay personas que son más y menos sensibles al poderoso efecto diurético de estos alimentos. Entonces, si no interrumpe tu calidad del sueño y tu estilo de vida, no deberías por qué dejar de consumirlos o consumirlos más temprano. Podrías consumirlos a cualquier hora porque no afectan tu calidad de vida. Y acá está la parte más importante del video. ¿Cuáles son los signos de peligro que si se asocian a orinar con más frecuencia deberíamos ir corriendo a nuestro médico a consultar? Los signos de peligro son los siguientes. Si sos una persona que, como te dije, no cumple con ninguno de estos criterios, no bebes mucho líquido, no estás estresado, tampoco sufrís de constipación y orinás con mayor frecuencia, presta atención a estos signos. Si además de orinar mucho, se te hinchan los pies, o sea, tenés edema en tus pies y en tus piernas, te falta el aire, o sea, tenés disnea cuando haces ejercicio, cuando caminas, o sea, que te falta o te agitas mucho, consulta ya mismo con tu médico y si es posible con un cardiólogo, porque puede que tengas un corazón enfermo, una insuficiencia cardíaca, también puede que tengas problemas del riñón como la insuficiencia renal, que es una enfermedad muy peligrosa, y hasta problemas de circulación. Entonces, si asocias orinar con mayor frecuencia, con pies hinchados,
mareados y falta de aire, consulta con tu médico. El segundo signo que tenés que tener en cuenta es que si además de orinar mucho, te arde cuando orinás, notas alguna especie de supuración en la zona genital y te quedás con ganas de seguir orinando después de ir al baño, consulta con tu médico, porque lo más probable, y más aún si sos mujer, es que estés padeciendo una infección de las vías urinarias y necesites tratamiento antibiótico. El tercer signo que tenés que tener en cuenta es que si además de orinar mucho, sentís dolor en la espalda baja y eso se asocia también a malestar general, te sentís decaído, te sentís enfermo y tenés algunas líneas de fiebre, anda a consultar a la guardia con tu médico porque probablemente tengas una infección de los riñones y eso es muy peligroso. Es un cuadro que se llama pielonefritis y que si no la tratamos a tiempo puede terminar de destruir a tu riñón. Y por último, si además de orinar con mucha frecuencia estás perdiendo peso y no hay una causa que lo justifique, no estás haciendo una dieta en particular, no haces ejercicio o estás ejercitando lo normal y estás perdiendo peso, orinás cuando te levantás a orinar a la noche, orinás con más frecuencia, tenés un chorro finito que tenés que sentarte para seguir orinando o hasta orinás con algunas gotas de sangre, consultá con tu médico porque podemos estar en presencia de una simple hiperplasia prostática benigna o un cáncer de próstata o algún otro cáncer con metástasis en las vías urinarias. Y llegamos al final del video, te agradecemos por pertenecer a la comunidad Cardiopal, comentá, dejame un comentario de los temas que querés que hagamos, de los videos que querés que hagamos, que vamos a escucharte, vamos a tener en cuenta tu opinión para seguir generando material para ustedes, nuestra querida comunidad. Te mandamos un gran saludo desde Argentina.